Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan y ahora veremos Juan capítulo 5 del versículo 24 al 35. Y el título que hemos dado a esta sección es Tú decides aquí y ahora tu eternidad. Y un fragmento que respalda este título es donde dice Jesús, los que oigan vivirán. Y aquí Jesús hace clara alusión con este oír a aquellos que crean el mensaje para salvación. La base bíblica está como ya dijimos, en Juan 5, 24 al 35, y dice así, en verdad les digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. El contexto de todo este capítulo, desde un inicio hasta el momento que vamos y todavía continuará hasta el final, es la ciudad de Jerusalén. Inició en el estanque de Betesda con una multitud de enfermos. Jesús decide sanar a uno para sacar a luz un grave error doctrinal, un legalismo religioso sin respaldo bíblico que condicionaba el amor. Jesús mostró con ese milagro sus credenciales como Mesías y exhorta al liderazgo judío a amar al prójimo en lugar de juzgarlo. Advierte que vienen juicios y la única forma de escapar es creer. Si ellos persisten en su pecado sin reconocer a Jesús como Mesías, en un futuro enfrentarán juicio donde Jesús será entonces el juez. Antes de iniciar, vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de poder escudriñar a fondo este Evangelio de Juan. Gracias, Señor, por lo que Cristo predicó y enseñó, porque es la base del Evangelio. Ayúdanos a creer en lo que dijo Jesucristo para salvación y poder de esa manera hablarle a otros que también necesitan salvación. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dice el versículo 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Jesús continúa hablando de su íntima relación con Dios el Padre. Jesús quería que ellos estuvieran seguros que el Padre lo había enviado a él. Por eso eran tan importantes los milagros, pues autenticaban su autoridad. Si verdaderamente creemos en Dios, creemos en el Mesías que Él envió. Son inseparables. Juan 12:44 dice, entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. En clara alusión que no podemos separar a Dios el Padre y a Jesús. Al creer para vida eterna, usamos intelecto, emoción y voluntad. No es un asunto puramente emocional o puramente intelectual.
necesariamente usamos estos tres elementos: intelecto, emoción y voluntad. Por eso era tan importante para el apóstol Juan que todo esto quedara por escrito. Y así lo escribe en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Versículo 24 continúa así: y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Condenación, debemos tener claro que es un estado legal del que solo Jesús nos puede sacar. Es por demás tratar de salir de ese estado legal usando nuestras propias fuerzas. Es imposible. Tampoco se puede lograr teniendo buena conducta o buenas acciones. Juan 3:18 dice muy claramente: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que este estado de condenación lo tienen todos los seres humanos antes de creer para salvación. Pasar de muerte a vida no es un proceso, es un evento puntual y es un evento instantáneo. Muerte y vida son dos estados que a su vez, estos dos estados son mutuamente excluyentes. Este cambio ocurre al instante en que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Efesios 2:1, ahí Pablo aclara que y él les dio vida. Estaban muertos en sus delitos y pecados, pero al momento de creer somos regenerados, somos vivificados y la vida viene a morar en nosotros. ¿Quién es la vida? Cristo. Primera Juan 3:14, dice aquí el apóstol Juan: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y aquí Juan está hablando de la evidencia que nos confirma a nosotros que efectivamente somos o aún no somos de Cristo. Versículo 25. En verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. La hora en griego es hora o jorá. Significa un tiempo preparado, un tiempo predeterminado, un tiempo preestablecido para que algo suceda. Y Jesús no habla aquí de lo que pasará en su segunda venida o lo que pasará en el juicio final. Aquí está hablando él mismo y está aclarando que esto es algo que ya estaba ocurriendo ahí. Los muertos, cuando habla aquí de los muertos, se refiere a los muertos espirituales, a los incrédulos, oirán la voz, o sea, el mensaje del Hijo de Dios. ¿Y qué sucederá? Veremos ahorita. Toda persona, mientras viva, puede salir de ese estado de condenación legal, condenación eterna. ¿Cómo? Decidiendo creer. Esa oportunidad, sin discriminación, está abierta y disponible para todos, pero no es una salvación incondicional. Tiene el requisito de creer en Jesús. Juan 10:27-29 dice: mis ovejas, y el que está hablando ahí es Cristo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Qué está hablando Jesús aquí? Que una vez que hemos creído, esa transformación de muerte a vida es permanente y está garantizada. Y podemos tener tranquilidad de que es una decisión con implicaciones eternas. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en él mismo. Dios es eterno. Eso significa que ni tiene principio ni tiene final. El único Dios verdadero es eterno y no recibe vida de nadie. Tiene vida en sí mismo. Dios es un Dios trino y en él coexisten
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Jesús es uno con Dios el Padre. Por eso tiene vida en sí mismo. Tiene todos los atributos de Dios: poder, autoridad, soberanía, justicia, etc. Dios el Hijo, con su presencia, cumple todas las condiciones para dar vida. Juan 1, 1 al 4 dice: en el principio ya existía el Verbo. Ahí está hablando de eternidad de la segunda persona de la Trinidad, o sea, Jesucristo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eternidad, capacidad de dar vida. Y Gálatas 2:20, Pablo amplía: y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Dios, Dios Trino, vive en mi corazón. Yo soy hecho templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no tengo que ir a un lugar a buscar a Dios. Dios ya vive en mi corazón. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. La salvación es una oportunidad disponible a toda la humanidad, pero esa gran oportunidad de salvación no estará disponible por siempre. Jugar a esperar hasta el último momento para decidir es jugar con fuego. Muchas veces, y no lo sabemos nosotros, muchas personas al final de sus días no tienen ni siquiera la oportunidad de reflexionar sobre su futuro, porque su muerte ocurre instantáneamente. Entonces, es jugar con fuego. Esa oportunidad se termina cuando morimos o cuando Cristo regrese a este mundo, cualquiera de las dos. Al morir, ya no podemos decidir. Por lo tanto, se acabó la oportunidad de decidir. Hebreos 9:27 dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Cuando Cristo venga como juez justo, Él mismo cerrará la oportunidad de salvación. Hechos 17:31 dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿De quién está hablando acá? De Jesús como juez. Versículo 28. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La oportunidad de ser salvo en Cristo da lugar a dos posibilidades. Unos deciden creer para salvación, mientras otros deciden no creer. Todo ser humano, a menos que esté vivo cuando venga Cristo, morirá. Definitivamente morirá. Es inevitable. Y todo muerto resucitará. También, inevitablemente, todos resucitarán, pero unos lo harán para vida eterna y otros para condenación eterna. Todos los muertos, sin excepción, oirán la voz de Jesucristo como juez. Eso significa que aunque muramos físicamente, nuestra alma sigue viva. 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, el incrédulo finalmente entenderá, pero ya será muy tarde para ser salvo. Apocalipsis 20:12 dice: vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y acá no se refiere a cualquier trono, se refiere al juicio delante del gran trono blanco, donde Cristo estará sentado, y todo lo que se dicte en ese trono será condenación. Eso espera al incrédulo.
Versículo 29, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Luego de morir, el programa para estos dos grupos es muy diferente. Es tan diferente que ni siquiera coincide en el momento de su resurrección, ni coinciden en el tipo de juicio, de tribunal o de consecuencias eternas. Estos detalles fueron revelados tiempo después a Juan, a Pablo, a Pedro y a otros, y quedó por escrito en el Nuevo Testamento. Los primeros en resucitar son salvos. Es la primera resurrección. Y esa, la Biblia le llama que es una resurrección para vida. Primera Tesalonicense, y aquí es Pablo el que está ampliando el tema en 4:16, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Todos los salvos, al resucitar, comparecerán delante del tribunal de Cristo. Eso está en 2 Corintios y es Pablo también el que lo amplía. 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y los segundos en resucitar son los incrédulos. Esa es la segunda resurrección. Y la Biblia le llama a esa resurrección que es una resurrección para muerte. Apocalipsis 20, 11 y 15 dice, vi un gran trono blanco. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Versículo 14 dice, esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El tribunal de Cristo es para salvos, y lo que se entrega ahí son galardones, pero el juicio, de Apocalipsis, del gran trono blanco, es para confirmar la condena de los incrédulos. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos. Versículo 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos claramente que hay un orden dentro de la Santa Trinidad. El Padre decidió enviar a su Hijo al mundo a morir en sacrificio perfecto. El Hijo obedeció la voluntad del Padre y vino a cumplir la obra salvadora. Y el Espíritu Santo es quien convence al pecador de que requiere y necesita creer y es quien opera la salvación. Juan 3:16 dice muy claramente respecto a ese orden, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La justicia de Jesús, como el juez, es perfecta, pues es la justicia de Dios. Mateo 17:5 dice, una nube luminosa lo cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Y Daniel 9:14, mucho tiempo antes, dice, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas sus obras. Si Dios está pidiendo acá obedecer a Cristo, eso es lo que tiene que hacer la humanidad. Versículo 31. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Por ley, para que algo fuera creíble, debía tener testigos válidos. Sin testigos confiables, no podía confirmarse la validez de una declaración. El caso está confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice Deuteronomio 19:15. Por otro lado, un autotestimonio no tenía ningún valor legal o judicial. De eso es de lo que está hablando Jesús. ¿Qué es eso que lo autentica, respalda y valida? Y no
es que el testimonio de terceros convirtiera el mensaje de Jesús en verdadero. No es así, porque la misma Biblia dice claramente respecto a lo que va a enseñar Jesús. No había engaño en su boca. Isaías 53:9. Él mencionará dos testigos que autenticaron que su ministerio era veraz. Juan el Bautista, respetado, reconocido y creíble como profeta de Dios, y Dios el Padre, quien tiene una credibilidad infinitamente superior. Versículo 32. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El otro, del que habla aquí, es un alos. Esa es la palabra griega de otro. Pero en griego, alos significa otro del mismo tipo, otro de la misma clase, otro de la misma categoría. Por si queda duda, ¿quién es ese alos del que habla? Jesús mismo lo aclara un poco más adelante en el versículo 37. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. El otro, de la misma clase, es Dios el Padre, el testigo confiable a su favor. No es un testimonio humano, el cual podría ser influenciado o adulterado. Dios es inmutable. Eso significa que no cambia y que mantiene su palabra. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. El testimonio de Dios, el Padre, es tan sólido y creíble que no necesita más. Versículo 33. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Juan el Bautista no podía ser ese halos. ¿Por qué? Porque Juan no es Dios. Aquí Jesús quiere recordarles el testimonio que ellos escucharon de Juan el Bautista. Es el testimonio de un profeta de Dios, respetado y reconocido en todo Israel. El propósito de su ministerio fue preparar el camino y dar testimonio de Jesús. Nunca un judío se atrevió a cuestionar en público que Juan hablara de parte de Dios. Lamentablemente, eso no impidió que ellos rechazaran el testimonio de Juan. Juan 1, 26, 27, 29 y 34 dice, Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 34. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. El testimonio de Juan es excelente, pero el testimonio del Padre es muy superior. Si ustedes reconocieran que quien me envía es el mismo Dios el Padre, quien da testimonio a mi favor por medio de los milagros que he hecho, reconocerían que yo soy el Mesías prometido, el Cristo, el Hijo de Dios. Y si yo soy el Cristo, el tiempo profetizado desde el Antiguo Testamento, ese tiempo de salvación ha llegado a Israel. Eso es lo que estaba diciendo y anunciando Jesús acá. Es tiempo de ser salvo. Yo estoy acá. Las profecías se cumplieron en mí. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esa es justamente la obra de Cristo de la que está hablando Isaías 61:1. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Versículo 35. Él era la lámpara que ardía
y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. El pueblo, los líderes religiosos, los publicanos, los soldados, todos iban a escuchar a Juan el Bautista. Y Juan exhortaba al pueblo, pero también Juan hablaba con mucha dureza a los líderes religiosos, porque sabía que ellos tenían luz suficiente para entender y para enseñar correctamente, y no lo hacían. Lucas 3, 10 y 11 y el 18 dice, y las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? Esto es preguntándole a Juan el Bautista. Juan le respondía, a cada uno de acuerdo a su necesidad. Y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. El ministerio de Juan cumplió bien su propósito, pero llegó a su fin. Al inicio, ellos lo escucharon de buena gana, pero al final decidieron no creerle. Ahora esa luz ya no puede proclamar su mensaje. Se encuentra en prisión. Yo soy a quien Juan anunciaba y estoy aquí. ¿Por qué no quieren creer? Lucas 7:33 dice, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio, aunque los judíos se cuidaban de no decir eso frente al pueblo, porque temían al pueblo. ¿Qué podemos resumir al final? Jesús toca brevemente acá temas que luego Pablo y Juan y otros escritores del Nuevo Testamento van a ampliar grandemente. Temas como los eventos futuros, toda la escatología de lo que sucederá al final de los tiempos. No es Jesús el que la desarrolla, pero él da las bases. Es Pablo, es Juan y son otros los que desarrollan esos detalles. Esos eventos futuros para los salvos y el juicio para los incrédulos. Jesús está mencionándolo solo como que fuera un gran título. Para detalles, basta ver las cartas de Pablo y el libro de Apocalipsis. Sin embargo, todo eso tiene como fundamento lo dicho por Cristo durante su ministerio. El final no necesariamente tiene que ser de condenación eterna. No necesariamente todos tienen que terminar ahí. El sacrificio de Jesús, el Cristo, abrió la oportunidad de salvación. Esa oportunidad estará abierta hasta el último aliento de vida que tenga un ser humano. Para ser salvo, debes creer en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Renunciar a tu orgullo y reconocerlo a Él como tu Salvador. Pero tú decides, aquí y ahora, cuál será tu eternidad. Nadie más que tú. No esperes más para tomar esa decisión. Oremos. Señor, gracias porque hay claridad en lo que Jesús enseñó. También está muy claro que habrá consecuencias si decidimos no creer en ti. Pero Señor, también hay certeza de que si creemos, esa salvación es segura y es permanente. Señor, abre los ojos del entendimiento de todas las personas para que puedan ver que están viviendo en pecado y van ya en una ruta de condenación eterna, para que puedan a tiempo tomar una decisión por ti. Gracias, Señor, por tus palabras, por tu mensaje y por tu evangelio. Y oramos en el nombre de Cristo. Amén.